Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed. La sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré. Amada Iglesia, un cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Confiamos en que tanto usted como sus seres queridos, su familia inmediata, su familia extensa, estén gozando de buena salud, que tengan bienestar y sobre todo que la paz de Dios repose en cada hogar. Lo invito a orar para poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre Santo, Señor, queremos alabar y glorificar tu nombre, darte honra y gloria que solo tú mereces, bendito Señor, y darte muchas gracias por la oportunidad que nos das de reencontrarnos a través de este medio virtual con los hermanos de la primera Iglesia Evangélica Centroamericana de Costa Rica. Señor, oramos para que tu bendición esté con cada uno de mis hermanos. Bendito Dios, oramos para que tú protejas a la iglesia amada de Cristo, a la esposa del Cordero, Señor. Bendito Dios, guárdala del mal, protégela, que conforme dice el Salmo 91, esa protección divina repose sobre toda la iglesia. Y también oramos, Señor, para que tú bendigas al mundo. Oramos por nuestros misioneros en el campo transcultural, para que tú los sigas protegiendo como hasta ahora, guardándolos, Señor.
Oramos, Padre bendito, por las familias más vulnerables, para que tú tengas compasión de ellas y las puedas seguir fortaleciendo, Señor. Oramos por Costa Rica. Son tiempos de tribulación momentánea, porque siempre caminamos en la esperanza de que esto va a pasar y de que tú te muestras a nuestros corazones con los propósitos que tienes en medio de circunstancias difíciles, de circunstancias de prueba, Señor. Oramos para que la fe de nuestros hermanos sea fortalecida en el amor y en la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Padre bendito, pedimos la dirección del Espíritu Santo en este momento a través de la enseñanza bíblica que vamos a compartir. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón espiritual para poder recibir de ti la bendición que tú nos quieres dar a través de la proclamación de tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quisiera que me acompañen al libro de los Salmos, Salmo 91. Es un salmo de protección divina que vamos a leer. Salmo 91, busque su Biblia y vamos a leer este hermoso salmo. Dice la Escritura: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cuántos pueden decir amén a esta proclamación del Salmo 91? Yo espero que en su hogar usted haya podido decir amén, aleluya. Confiamos en esta bendita palabra que está en el Salmo 91. Confiamos en la riqueza de las promesas que encierra este salmo de protección divina. Mis hermanos, quien se refugia en Dios y hace de Dios su casa, está bajo la protección del Todopoderoso. Eso dice este salmo. Y yo creo en las Sagradas Escrituras. Yo creo en la bendita palabra de Dios que dice que Él me protege. Que Él me protege. Ahora, es importante, mi hermano, entender que esta protección divina opera en su vida en la medida en que usted tenga una relación personal con ese Dios que proclamó este Salmo 91, que inspiró este Salmo 91. Usted no puede apelar a esa protección divina si usted no tiene una relación personal con el Dios de esta promesa. Mis hermanos, debemos tener una relación cercana con Dios.
una relación de confianza. Lo único que puede garantizar esa protección es eso, mi hermano. Y yo quisiera leer 4 pasajes, 4 textos cortos. A continuación, leérselos, compartírselos, que están en el Evangelio de Juan y que nos hablan precisamente de esa relación que usted debe tener con Dios, que nos hablan de la forma en que usted debe cultivar esa relación con Dios y además de la forma en que Dios le ve a usted en esa relación con Él. Vamos al Evangelio de Juan y ahí vamos a estar leyendo 3 cortos textos. Primero Juan 13:13 y luego 13:16. Dice la Sagrada Escritura: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decid bien, porque lo soy. Más adelante: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Primer texto, primera relación de Dios con los creyentes. Segundo texto: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Juan 15:15. Y el tercer texto de este Evangelio: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:17. Quiero destacar, mi hermano, en estos textos la progresiva intimidad entre el Señor y sus discípulos que el evangelista Juan rescata a través de estos versos. Al principio, Jesús llama a sus discípulos siervos y establece claramente la relación que Él tiene como Dios con sus discípulos. Ellos son sus siervos. Progresando en la relación, Jesús ya no les llama siervos, dice la Escritura, sino que les llama sus amigos, sus amigos. Y iglesia, qué bendición más grande es poder sentir esa cercanía con el Dios que a usted lo crió, con el Dios que a usted lo amó y con ese Dios que ha prometido protegerlo si usted tiene comunión, relación de amistad con Él, cercanía. Y ahí no queda esta progresión, sino que avanza a una condición aún mayor. Ya no solo son siervos, no solo son amigos, sino que ahora Jesús nos llama y nos recuerda que en Él somos hermanos. Hermanos. Amada iglesia, esta progresión la da la intimidad en la relación con Jesús. Esta progresión de siervos, amigos y hermanos lo da la intimidad que usted busque, provoque con el Señor que está cerca de usted, tan cerca como está su corazón. Y para que Dios proteja de la forma en que se nos enseña en el Salmo 91, es necesario tener esta relación de intimidad con Él. Y es esto algo, mi hermano, que yo quiero compartirle de forma muy enfática en este día. Todos anhelamos la protección divina, amén, y Dios la quiere dar y Dios la da. Pero para que esa protección sea efectiva en su vida, usted tiene que tener intimidad con Dios. Y usted puede tenerla porque Dios la ha puesto a su alcance, porque Dios es el que la ha provocado, porque Dios es el que se ha acercado. Dios protege.
Y protege de una forma tan amorosa como la ilustra el Salmo 91 cuando habla de que Él va a cuidar a los suyos bajo sus alas, ¿verdad? Como un ave que resguarda a sus crías, resguarda a sus polluelos bajo sus alas, los llena de amor, de calor, de ternura, de protección. Así es la protección divina. Esa es la protección que Dios ha prometido en este maravilloso salmo. Y el verso 10 va más allá, incluso dice que no va a suceder calamidad al que confía en Dios. Mis hermanos, esto significa no que no vayamos a tener problemas, sino que Él nos va a librar en los problemas, en las calamidades más grandes, incluso en la muerte, mi hermano. Dios va a estar con nosotros. De hecho, las pruebas nos acercan más a Dios. ¿Cree usted eso? Yo espero que sí. Porque ¿a dónde va a acudir a usted en momentos de calamidad si no es al Dios que lo amó? La muerte nos acerca más a la herencia eterna en Cristo Jesús. Recuerde, mi hermano, lo que dice Romanos 8:28, que todas las cosas que ocurren al creyente obran para bien. Todas las cosas pasan a los que aman a Dios para bien. Dios cuida, Dios bendice. Él es su escudo, es su adarga, es su protección. Y la adarga es la palabra. Es lo que dice la palabra, es lo que nos enseña, es lo que nos orienta para poder recibir esa protección divina. Todo el que se acerca a habitar el abrigo del Altísimo va a recibir su protección. Ahora, mi hermano, yo quisiera dejar un momento el Salmo 91 y hacer un paréntesis para enfatizar en esta protección divina, en esta forma en que Dios desea guardar a los suyos, con un hermoso ejemplo que encontramos en el Nuevo Testamento, para lo cual lo invito a ir a Mateo 9:13 primero. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 9, y vamos a leer del verso 9 al verso 13. ¿Me acompaña, mi hermano? Mateo 9, del 9 al 13. Dice las Sagradas Escrituras. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, o Leví, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué hizo Jesús ahí? Se acercó al cumplimiento de su misión, que era el rescate de los pecadores. Compartió con los pecadores, no con los religiosos, sino con los que necesitaban de su palabra, de su bendición. ¿Y a qué vino? Vino a erradicar el señorío del pecado y a darle la oportunidad a Leví, a Mateo, en ese sígueme, a poder encontrar redención a través de su arrepentimiento. Y al igual que Leví, ese sígueme se dio en medio de la comunión, en medio de la mesa, en donde había más publicanos y más pecadores compartiendo en la casa de Mateo, el cobrador de impuestos.
y la salvación estaba frente a ellos. Y había una invitación al arrepentimiento, porque eso es lo que dice la Escritura. Y Jesús está señalando un pasaje profético que está en Oseas. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:6. Él estaba diciéndoles: yo quiero corazones que se arrepientan de su forma de vivir y que me busquen, que me anhelen, que deseen tener una intimidad conmigo. Yo quiero misericordia. No quiero que me rindan holocaustos fingidos. No quiero incienso. No quiero sacrificios de animales. Lo que quiero es misericordia para esta gente que necesita misericordia, que necesita protección divina, y que yo les he venido a ofrecer. Mis hermanos, a propósito de los tiempos que vivimos, si lo relacionamos con el profeta Oseas, con los tiempos en el que Oseas profetizó, predicó, no encontramos grandes diferencias. Resulta que para el tiempo de Oseas, las 10 tribus del norte de Israel habían abandonado a Dios. Lo habían abandonado, ya no se acordaban más de Él. Dice la Escritura en Oseas 5:3-4: yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Israel cometió adulterio espiritual y cayó en gran cantidad de pecados, los cuales no voy a citar por un asunto de tiempo, ni citaré tampoco la gran cantidad de pecados que hoy el mundo experimenta y vive, pero que usted perfectamente conoce. Esa es la realidad. Es la realidad de un mundo que se olvida de Dios. Es la realidad de un mundo que invoca protección divina, pero que no tiene intimidad con el que se la puede ofrecer. De tal manera que la condición para poder recibir esa protección no está presente, como en el caso del tiempo de Oseas. Tiempo en el que el profeta anunció que iban a haber consecuencias por esa forma de vivir y por ese abandono de Dios en el pueblo de Israel. Y las hubo, y la consecuencia fue la esclavitud. Fueron llevados cautivos, fueron llevados fuera de Israel, donde fueron esclavizados y donde por lo menos este sector de las 10 tribus de Israel tristemente no regresan. Ahora, mi hermano, yo quiero levantar una voz de esperanza en esta hora, porque el creyente y el mundo tienen acceso, siguen teniendo acceso a la misericordia divina. Claro que sí, la siguen teniendo, como en tiempos de Oseas, como en tiempos en el que el profeta se levantó para decir: esto no puede seguir así porque habrán consecuencias, tienen que cambiar. ¿Cuál es el mensaje en medio de esta tribulación para el mundo y para la iglesia? Bueno, el mensaje es que podemos buscar la misericordia divina. Podemos buscar la protección del Salmo 91. ¿Cómo? Mi hermano, el primer paso es a través del arrepentimiento. Es lo primero que el mundo debe hacer y que el creyente, si debe hacerlo, igualmente. Yo quisiera ahora que observemos cómo opera la misericordia divina cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y lo vamos a hacer con un ejemplo bíblico. Vamos a Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, versos 23 al 34. Hechos 16, 23 al 34. Leo para ustedes, mis hermanos.
Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, o sea, le puso cadenas. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y levantándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Un detalle digno de destacar: Pablo y Silas cantaban himnos. Los presos los oían, incluso el carcelero estaba dormido, pero estaba oyendo esos cánticos. Era la iglesia representada en estas dos personas, en estos dos siervos de Dios, Pablo y Silas. Era la iglesia presente y a través de ellos la presencia del Espíritu Santo que estaba bendiciendo aquel lugar y particularmente al carcelero. ¿Por qué habrá reaccionado de la forma en que reaccionó el carcelero? ¿Por qué reaccionó tan rápido a la presencia del milagro, al terremoto y al rompimiento o a la apertura de las cadenas que tenían confinados a los presos? ¿Por qué reaccionó tan rápido? Indudablemente porque fue la gracia de Dios la que tocó el corazón de este hombre y lo llevó a salvación. Dios fue el que lo llamó. Los instrumentos fueron Pablo y Silas. Pero no es instrumento, la iglesia fue el instrumento. Pero el llamamiento, así como con Leví, así como con los publicanos que fueron a la casa de Leví, el llamamiento fue de Dios. Fue un llamamiento para salvación. El carcelero se interesó en la salvación. Se interesó en profesar su nueva fe en Jesucristo. Puso al lado sus intereses personales y buscó el perdón. Se arrepintió, cayó de rodillas y clamó por misericordia. Él abrió el camino de salvación también para toda su casa. Ahora, su casa fue salva no por lo que él hizo, sino a consecuencia de lo que él hizo, porque eso permitió que él testificara del milagro a través de Pablo y Silas, y que Pablo y Silas le declararan la palabra de Dios, y a través de esa palabra su casa recibió la salvación, la fe en Jesucristo, y todos, dice la Escritura, fueron bautizados. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Fue la gran pregunta. Respuesta en Hechos 16, 31, 33. Vamos a leerlo nuevamente. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Hay una secuencia, hay unos pasos en relación con Dios en este proceso, como en la relación con Dios suya y mía.
Hay un proceso de crecimiento que Dios espera de nosotros. Lo primero es creer en Cristo como Dios, Señor y Salvador. Luego, proclamar esa verdad, proclamar esa creencia, esa fe a través del bautismo en agua, a través del bautismo por inmersión. Vean que la salvación viene luego de recibir de gracia la salvación por fe, pero también es un acto consciente en el que el creyente dice: creo en Jesucristo, creo en el Señor, y para eso yo tengo que tener capacidad de razonamiento para dar ese paso y para proclamar lo que he recibido por fe. Por eso es que el bautismo opera después, porque es el reflejo ritual de lo que ya operó en mi vida, que fue salvación. Y a través del bautismo yo me incorporo en el cuerpo de Cristo. A través del bautismo estoy diciendo: yo creo en Jesucristo como Señor, como Dios y Salvador mío. Pero eso se hace siendo usted de cierta edad. No puede ser un infante, un niño de meses. El tercer paso que nos revela esta escritura es que debemos dar frutos de arrepentimiento. Es decir, tiene que operar un cambio, porque si el cambio no viene, mi hermano, preocúpese por su salvación, porque de pronto usted cree ser salvo y no lo es. Porque no es suficiente decir: creo en Dios. El diablo cree en Dios, y los demonios creen en Dios y tiemblan frente a la presencia de Él. Usted debe dar frutos de arrepentimiento. Hechos 26:18 más adelante dice, y esto es Pablo citando a Jesucristo: para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Le reveló Jesucristo a Pablo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese, mi hermano, sigue siendo el llamado de Jesús hoy para todo el mundo. Arrepiéntanse de su forma de vivir, arrepiéntanse de las cosas que están haciendo y vuelvan los ojos a mí. Salgan de las tinieblas y vean la luz que alumbra, que es Jesucristo. Ese sigue siendo el llamado para el mundo si el mundo quiere protección divina. Pero el mundo está ciego, el mundo no quiere oír la voz de Dios. El mundo sigue empecinado en sus malas conductas, en su mal proceder, en dejar por la libre la atención de los apetitos, la injusticia, las mayores banalidades. Ese es el mundo que nos ha tocado vivir. El mismo mundo que Oseas señaló que estaba incorrecto. El mismo mundo que Oseas reclamó que no siguieran de esa manera, porque si no iban a haber consecuencias. Ese sigue siendo el llamado de Jesús, mi hermano. En este tiempo de tribulación, el llamado sigue siendo muy vigente para todo el mundo. Arrepiéntanse, conviértanse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, que reflejen realmente su conversión, que reflejen realmente su salvación. El sincero arrepentimiento lleva al perdón de pecados, mi hermano, a recibir a Jesús como Salvador. Y eso necesariamente tiene que provocar cambio, transformación de vida. Mi hermano, usted que me observa, usted que me escucha en este tiempo, revise su vida, revise su testimonio. Y Dios, que escudriña los corazones, le dé la capacidad de arrepentimiento si usted tiene que hacerlo para cambiar. Igual el mundo está mal. El mundo está mayormente muy mal y va hacia el precipicio. Cambien, arrepiéntanse, vuelvan los ojos a Dios, que los puede librar.
Cuando usted cambia, entonces necesita relacionarse con quien originó ese cambio. Y eso entonces lo va a llevar a progresar en la intimidad con su Dios que vimos en el Evangelio de Juan. Esa intimidad en la que usted comienza siendo un siervo del Señor, pasa luego a ser su amigo y finalmente el Señor lo declara su hermano. Es una progresión a la que todos debemos aspirar en una vida transformada, en una vida que glorifique el nombre del Señor y en una vida que sirva para bendecir a las personas que no tienen a Jesús en su corazón hoy y que se están muriendo. Pueden estar recluidos en sus casas, pueden estar con los mayores cuidados de cuarentena, pero están muertos en vida. De nada les sirve esa protección si no van a la luz de Jesucristo, porque podrán salir librados de la pandemia, pero no van a salir librados de la muerte eterna. Hay misericordia de parte de Dios y hay protección divina para todos aquellos que buscan la relación de intimidad con el Dios que los amó. Busquemos la protección divina del Salmo 91. Pero esa protección no se va a dar porque usted abra el Salmo 91 y lo ponga en su casa con una Biblia abierta. Eso no va a servir de nada. Esa palabra está ahí para bendecirlo, pero sobre todo para que usted la viva. Y para que usted viva esa progresión en la intimidad con Dios. Para que usted viva esa cercanía con ese Dios que promete en el Salmo 91 a aquellos que le buscan de verdad, aquellos que buscan misericordia y dan misericordia, Él les va a bendecir con su protección. Esa es su promesa. Hay que buscar esa cercanía con Dios, el mundo y especialmente el creyente. Si queremos salir bien librados de esta pandemia, de esta tribulación momentánea, busquemos el rostro de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amada iglesia, amados amigos, el Señor los fortalezca, los bendiga y los proteja cuando ustedes buscan su rostro. El Señor afirme sus pasos. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed. La sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.
de madrugada.